Queridos hermanos, queridas hermanas, es un gusto volver a saludar a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, al menos ya aquí en Misiones mejoró después de tener un fin de semana complicado con tormenta y lluvia, pero ahora estamos ya con un solcito y con una temperatura agradable de 24 grados, así que bueno, imagínense. Bueno, quiero darles a ustedes la más cordial bienvenida a esta segunda materia de nuestro segundo trimestre que vamos a tener. Bienvenidos a la materia de literatura del Antiguo Testamento en su sección Libros Proféticos. Libros Proféticos. Es para mí un honor, un placer poder compartir y seguir compartiendo con ustedes eh, estas reflexiones que tienen que ver con el texto bíblico, un texto que eh, nos enfrentará ahora en esta nueva cursada a una experiencia de personajes y de acciones que si nosotros no los sabemos separar de lo que hoy en día se autoproclaman profetas, vamos a entrar a una profunda confusión y vamos a desvirtuar el verdadero sentido que tenían estos personajes. Porque si bien es cierto hoy, en el siglo XXI que estamos, ha surgido con fuerza esta figura dentro de distintas corrientes religiosas que le dan una ponderancia muy grande a una persona, hombre o mujer, asignándole este título. Entonces, entre el apóstol y el profeta, bueno, ahí se están disputando el primer puesto, ¿verdad? O la apóstol o apóstola y la profetisa, bueno, pues también estamos en el mismo lugar. Eh, Nos enfrentamos a esta influencia totalmente desvirtuada y en muchos casos beligerante en cuanto a su mensaje, que tiene que ver con la figura del profeta o el título de profeta. No pongamos la figura, sino el título de profeta. Y entonces nos enfrentamos a una posición en donde parece ser que el profeta es mucho más que cualquier persona. Parece ser que el profeta tiene ciertos dotes sobrenaturales, ciertos carismas sobrenaturales, divinos, que se arropan el, la, la decisión de dar el Espíritu Santo, tumbar a las personas, hacerlas adelgazar, ponerlas a reír, profetizar, declarar, vender terrenos en el cielo, ¿no? Y que ahora está muy de moda eso. Están vendiendo terrenos en el cielo y gente le está comprando. En fin, personas que se han ocultado detrás de esta figura tan importantísima en el texto sagrado, que nos ha llevado a una mala comprensión del movimiento profético que existe en el texto bíblico y que nos hace tener como una disociación en eso, ¿no? Por un lado, nos sentimos atraídos por esta figura, por todo lo que hoy sabemos de lo que puede ser un profeta, mal entendido. Entonces nos sentimos atraídos por ello y muchos se sienten atraídos a este movimiento profético, entre dos grandes comillas, por estos actos milagrosos o sobrenaturales que realizan. Pero por el otro lado, tenemos también una reacción a sentirnos lejanos a este movimiento que lo vemos extraño, que lo vemos raro, que lo vemos no bien, ¿no? Entonces,
como que creamos esta barrera psicológica de no pensar en los profetas, en el movimiento profético, porque hay una relación con lo que hoy creemos que es incorrecto. Entonces, en ambos casos perdemos, ¿verdad? En ambos casos perdemos. Así que bueno, quiero darles la bienvenida a explorar, a indagar, a profundizar una de las secciones, la sección más amplia que tenemos del Antiguo Testamento, que es la sección profética, pero que pocas veces hemos explorado, ¿no? Que pocas veces hemos entendido. No sabemos quién fue Abdías, no sabemos dónde anduvo Sofonías, poco sabemos de lo que es Ageo, poco sabemos de lo que es Ezequiel, por ejemplo, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que es un libro enorme, pero que las cosas que tiene escrita el profeta Ezequiel no son relevantes para nosotros, entonces como que no le damos la mayor importancia, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos muchas cosas que abordar de esta materia. Así es que bienvenidos, bienvenidos a esta clase. Hoy será una clase muy tranquila, diríamos, en ese sentido. Muchos de ustedes vienen con dos materias o con una y están ahí en el tema de los trabajos finales y de algunas actividades pendientes. Así que bueno, hoy vamos a tener una clase tranqui, ¿verdad? Vamos a tener una clase tranqui. Vamos a charlar un poquitito del encuadre general que va a tener nuestra materia. Bueno, con el fin de que ustedes no se sientan abrumados, ¿no? Porque entre ahora estas materias son continuas. Recién terminamos la semana pasada dos materias y ahora iniciamos dos o una. Entonces, bueno, vamos a llevarnos tranqui esta materia. Así que les invito a orar, vamos a orar a Dios, vamos a pedir al Señor su bendición para que nos acompañe en toda esta cursada, que nos dé sabiduría, que nos apasione el aspecto de los profetas, no por los aspectos sobrenaturales que puedan tener, sino básicamente por la intención de qué es el profeta, ¿verdad? El profeta de Dios y qué mensaje tienen los profetas para nosotros hoy. Así que les invito a orar. Vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. A ti, oh Dios Todopoderoso, te damos la gloria y el honor. Te damos el reconocimiento, Padre, porque en todo momento has levantado a hombres y mujeres que de alguna u otra manera, Señor, han hablado y siguen hablando a nuestros corazones de parte tuya. Y te damos gracias, Padre, porque nunca has dejado ni a tu pueblo Israel ni a tu iglesia ir, Señor, desamparados sin tener una palabra que nos acerque a ti. Quiero pedirte, oh Señor, que puedas bendecir a cada alumno, a cada alumna que tomará esta cursada, que le des sabiduría, entendimiento y pasión. Que permitas, oh Señor, que esto que queremos aprender sea de gran bendición en sus vidas, que despierte en ellos el sentido de acercamiento a Dios y que en todo momento, Señor, esta palabra profética pueda estar en el corazón de cada alumno, de cada alumna. Padre, ponemos esta cursada, esta materia en tus manos, que tú la bendigas, que tú la guardes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría para poder entenderla. Guarda tu palabra en nuestros corazones y hazla germinar de acuerdo a tu voluntad. Dame sabiduría a mí, Señor. Perdona mis faltas y mis pecados delante de ti. Ayúdame, Señor, a influir en cada alumno, en cada alumna, la pasión por seguir estudiando y profundizando el texto tuyo y que de esa manera juntos sigamos aprendiendo a descubrirte y a saber quién sos. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, te damos la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Bueno, una de las grandes preguntas que nosotros tenemos que hacernos, queridos
hermanos, es poder analizar qué sabemos de los profetas, ¿verdad? ¿Qué sabemos de los profetas? ¿De qué manera en la vida cristiana nosotros hemos querido o hemos podido capitalizar el actuar del movimiento cristiano, ¿verdad? Y cómo esto influye de alguna u otra manera para enaltecer las virtudes cristianas en cuanto a la ética del reino, ¿verdad? A la ética del reino. ¿Qué sabemos de los profetas? Sería la pregunta que tendríamos que plantearnos. ¿Cuántos profetas conocemos? Si pudiésemos tener la oportunidad de sintetizar los oráculos proféticos, ¿podríamos hacerlo? ¿Podríamos identificar claramente a dónde ejerce el llamado profético, por algún ejemplo, Ageo o Zacarías, o tal vez Jonás, o tal vez Isaías? Eh, debemos reconocer, queridos alumnos, nuestra falta de acercamiento a esta literatura. Eh, entiendo que por muchas razones, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos puede unir el pensamiento profético a la iglesia de hoy, a la iglesia del siglo XXI? Déjenme darle algunas razones para que podamos nosotros identificar la relevancia que tiene el estudio de los profetas para el día de hoy. El profeta es una respuesta al poder, es una respuesta, es el contrapeso del poder. El movimiento profético, queridos alumnos, nace principalmente como una respuesta al trono, al rey, al palacio. Como vamos a mirar en esta materia, vamos a ver que el movimiento profético en sus inicios está muy cercano al palacio. Camina por los pasillos reales, tiene un contacto cercano con el rey. Pero a medida que avanza la monarquía y en la medida en que avanza el sistema de gobierno y se va corrompiendo, el movimiento profético, en una segunda instancia, se separa del palacio, se separa del rey, deja de tener contacto. Ahora el rey es quien tiene que buscar al profeta. El profeta no va a buscar al rey, sino el rey va a buscar al profeta. Porque el rey en algunos momentos va a necesitar del profeta, va a necesitar de la voz de Dios. Pero el profeta va a tener una actitud, ¿no es cierto?, condenatoria hacia las decisiones y hacia las acciones de los reyes. Va el profeta a condenar las decisiones que llevarán a sus distintos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur, a una situación deplorable, a una situación de un caos, a una situación de injusticia, de maldad, de corrupción. Tan es así que el monarca consentirá que a una persona se le venda por un par de hojotas o de sandalias. Entonces, el profeta ya no estará en los palacios, sino que ahora el profeta se irá a la periferia, ¿no? Fuera de los palacios reales. Pero también el profeta va a ser un contrapeso del templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén. Porque el templo se irá corrompiendo, hablando en este caso en específico de los sacerdotes. Los sacerdotes tomarán actitudes contrarias a la voluntad del Señor y en complacencia o en contubernio con el rey, mirarán por sus propios intereses. Y entonces se crearán incluso entre las órdenes sacerdotales clases sociales, ¿verdad?
clases sociales. Entonces veremos a sacerdotes con mucha plata, diríamos, con muy buena posición económica, y sacerdotes que no. Pero habrá sacerdotes que estarán corrompiendo la función del templo y el profeta tendrá que confrontarlos. Entonces, el profeta va a pelearse no solo con el rey, se va a pelear con el sacerdote. Los dos grandes poderes que han existido siempre, ¿no? El poder y la religión. Tan es así que muchos de estos profetas serán acusados, perseguidos y en algunos casos asesinados por los reyes, ¿no? Baste el caso de Elías, ¿no? Con el rey Acab y la reina Jezabel. Baste el caso del profeta Isaías, con el que más tuvo pleito fue con Manasés. Bástese del profeta Jeremías, ¿no? Que tuvo problemas con el sacerdote, que ahora no estoy recordando el nombre con el sacerdote, con el que lo condenó y lo mandó al pozo, y terminan, ¿verdad?, en una situación de confrontación. Entonces, el profeta primero tiene una relación con el poder para guiarlo. Después el poder se corrompe y se aleja el profeta. Y un tercer momento del movimiento profético tiene que ver que ahora el profeta se vuelca al pueblo. Ahora el profeta ya no está cercano a los reyes, a los poderosos. Ahora el profeta tiene un contacto directo con el pueblo, con la gente, se hace cercano a la gente. Y entonces aquí habrá una experiencia interesante porque habrá gente que quiera a los profetas, los protejan a los profetas, les hagan caso a los profetas, pero habrá gente que no, porque muchos de sus oráculos o muchos de sus profecías van a ir en función de, este, de eh, los actos malos que el pueblo está cometiendo. Entonces, cuando el profeta le señala los actos malos que el pueblo, no los gobernantes, el pueblo está cometiendo, hombres y mujeres, entonces terminarán mal los profetas. Ahora, ¿por qué les he hecho esta relación? Y yo les decía que esta es una de las razones que nos debe unir hoy en día al movimiento profético, porque hoy en día sigue habiendo corrupción, ¿verdad? Sigue habiendo corrupción en todos los niveles. Corrupción gubernamental, corrupción eclesial, corrupción social, judicial, etcétera, etcétera. Eh, el cristiano hoy tiene que tomar la decisión de qué papel tomar ante el poderoso. ¿Cuál es la actitud que va a tomar ante el que tiene el poder? ¿Sucumbirá el cristiano ante las tentaciones de la fama, del poder, pero para que te quedes callado, para que vos no hables, para que vos no digas nada? ¿O el cristiano se debe levantar como una voz profética para denunciar las corrupciones, para denunciar lo que está mal, para decir lo que vos estás haciendo, no importa que seas quien seas, está en contra de la voluntad de Dios? Está en contra de la voluntad de Dios. Ah, un ejemplo paradigmático de esto, y que, ojo, quiero aclararlo, no le estoy dando el título de profeta, pero solo como un ejemplo para que ustedes vean cómo hoy deben levantarse voces proféticas y que de esta manera haya cambios significativos. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado, han leído, etcétera, la historia de Martin Luther King, ¿no es cierto? Este líder afroamericano, este líder, ¿no es cierto?, estadounidense, que nace en un momento en donde la segregación racial en Estados Unidos está terrible, está en su apogeo, y entonces hay una lucha entre los blancos y los negros, en donde evidentemente el blanco tiene mayor poder, tiene mayor autoridad, Entonces, Martin Luther King lo que hace es levantar una voz de igualdad, una voz en donde él manifiesta que ante los ojos de Dios no hay este tipo de separación y que todos debemos vernos como iguales.
Y este movimiento que inicia este personaje es un movimiento que termina, si bien es cierto, con su asesinato, una persona fanatizada. Él estaba en el balcón de un hotel, en una conferencia que iba a dar para unos trabajadores mineros, y él sale al balcón de su hotel y una persona va y le dispara y lo asesina. Su movimiento permitió, ¿verdad?, que hubiese este cambio. Si bien es cierto, no se ha abolido en todo el racismo, pero sí motivó a que este actuar, a que esta acción pudiera permitir cambios en los modelos de convivencia entre los afroamericanos y entre los americanos de raza blanca. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que el movimiento profético que encontramos en el texto bíblico tiene una profunda conexión, ¿verdad? Una profunda conexión de generar cambios. Cambios que puedan incluso estar a costa de la propia vida. Cambios que hicieron, la tradición dice que Manasés fue quien manda a cerrar o a partir en dos con un serrucho al profeta Isaías. Eso dice la tradición, ¿no? Jeremías termina muerto en el exilio, en una tierra extraña. El gran profeta de Dios no se le permitió morir en su tierra, en la tierra santa, la tierra que él vio y que compartió. Termina exiliado, termina siendo muerto en Egipto, ¿verdad? Y anda a saber dónde murió, no sabemos ni dónde murió el profeta Jeremías. Es decir, hoy el movimiento profético, hermanos, que ese es el propósito un poco de la materia, es tratar de resaltar el verdadero sentido que tenía el profeta en la denuncia del poder. El profeta estaba en contra del poderoso cuando éste pasaba por encima de la dignidad de las personas, cuando éste hacía más infeliz a las personas. Entonces el profeta se levanta y dice, no. Esa es una razón muy interesante, queridos hermanos, que nos permite vincularnos con el movimiento profético, no de ahora, porque ahora los profetas que dicen ser están muy vinculados con el poder, muy vinculados con el poder. Y esto va en detrimento de lo que el verdadero movimiento profético del texto bíblico nos plantea. Segunda razón. Hay una segunda razón que nos permite vincularnos con el movimiento profético, de Samuel, de Natán, de Agías de Silo, de Gad el vidente, ¿no? De Hulda, de estos profetas primeros que encontramos en el texto bíblico. Y tiene que ver, hermanos, con que el profeta de Dios era un profeta que va a rescatar las virtudes éticas de la convivencia humana. El mensaje profético es profundamente ético, profundamente ético. Es decir, que tiene que ver con aquellas acciones, actos de conducta, de pensamiento, de acción, que las personas de alguna u otra manera realizan en su diario vivir, que de alguna u otra manera las personas realizan en su relación con Dios, que las personas de alguna u otra manera llevan a cabo con su prójimo, con su prójimo. Y entonces, hermanos, el profeta va a denunciar precisamente esas acciones contrarias, esas acciones denigrantes, esas acciones que avergüenzan a cualquiera. Lo vamos a ver con los grandes oráculos del profeta Oseas, por ejemplo, en donde el profeta Oseas va a condenar al poderoso, ¿no? Que es capaz de comprar al juez, ¿no? Con tal de ganarle el pleito a las personas. Y entonces, el poder judicial en Israel estaba profundamente corrompido. Principal Israel, estoy hablando bien del reino del norte, estaba profundamente corrompido. Y el profeta dice, no puede ser, ¿no es cierto?, que los sacerdotes anden a salto de mata
matando y asesinando a personas, ¿no? Para salvaguardar su investidura, su nombre, etcétera. No puede ser, dice el profeta, que ustedes le estén rindiendo culto a la reina del cielo, ¿no? Y por el otro lado estén queriendo adorar a Yahvé o a Dios de la misma manera. No puede ser. Entonces, el mensaje de los profetas es un mensaje de un profundo sentido ético de hermandad, de igualdad social, de igualdad económica, de de un mensaje en donde todos forman parte de un mismo pueblo, ¿no? Y entonces el profeta va a guiar al pueblo en esa conciencia de decir, tenés que amar al prójimo, tenés que hacer justicia. ¿Qué dijo el profeta Miqueas? Yo quiero misericordia, ¿no? Quiero misericordia, quiero que hagan misericordia, quiero que hagan justicia, valores éticos, ¿no? Valores éticos. En donde vos puedas darle a las personas lo que es correcto, lo que es verdadero, sin que te aproveches. No te aproveches de la gente por su condición, o porque es pobre, o porque es ignorante, o porque no tiene las mismas condiciones. Entonces, el mensaje profético, hermanos, más allá de pensar que los profetas eran adivinos, el mensaje profético va en función de una transformación social, de una transformación ético-social que, más allá de una situación religiosa, evidentemente, pero quiero resaltar la postura ética, que va a ser el parteaguas del actuar de Israel ante las demás naciones y ante ellos mismos. Ahora, ¿esto qué nos une a nosotros? Pues hoy estamos igual, hermanos. Hoy estamos en una sociedad, en una relativización religiosa, espiritual, en todos los sentidos. Me parece que hoy estamos muchas veces como en los tiempos de Josué, cada uno hace lo que bien se le place, ¿no? Y aunque hay gobernantes, y aunque hay reyes, hablando del aspecto espiritual, hermano, cada uno está haciendo lo que mejor le place, ¿no? Y entonces estamos relativizando muchas cosas, estamos como que, bueno, no pasa nada, ¿no? Y esto a la larga va a ir en detrimento de una sociedad laxa, ¿no? Una sociedad suelta, una sociedad en donde parece ser que no haya esa claridad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo malo. Y hay permisividad. La permisividad, hermanos, es una de las características de nuestra sociedad. Todo está permitido, ¿no? Todo está permitido. Y parece ser que esto debe levantar una voz, ¿no? Una voz. Eh, Acabo de terminar la clase con sus compañeros de primer año y hice un comentario con ellos de que no sé si ustedes se enteraron de la polémica que hubo ahora en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, la verdad que no, yo no lo vi, hermanos, yo estaba trabajando, no pude ver la inauguración, pero después las redes sociales lo magnificaron y demás, que tenía que ver con esta fuerte condena y postura de parte de la iglesia, diríamos, o católica o protestante, de esta burda representación, incluso blasfemia, que se hizo de la representación de la Última Cena de Leonardo da Vinci, ¿no? Por parte de distintos personajes que ellos tomaron la decisión de asumir una sexualidad conforme ellos piensan y creen y consideran que es la correcta. Entonces había desde lesbianas, drag queens, transexuales, etcétera, ¿no? Emulando la escena que aparece en la pintura de Leonardo da Vinci. Y entonces una DJ, que ella es muy obesa, que eso
Muchos plantearon como una contradicción porque se vistió de una manera muy característica, con algunos símbolos de deidad, diríamos, representando a Jesús en medio. Y ella decía, él declaró, me siento orgullosa de ser lesbiana, de ser judía y de ser no sé qué más. Así que se sentía re orgullosa ella y ella era como la verdad personificada. ¿Qué sucedió ante todo esto, hermanos? Bueno, sucedió que muchas voces se levantaron, ¿verdad? Muchas voces se levantaron condenando esta burla, ¿no? De una de las, diríamos, representaciones más significativas del cristianismo, que en este caso vendría a ser la Cena del Señor. Bueno, a diferencia de lo que le dije a sus compañeros, porque era dirigido en otro sentido el comentario con ellos, porque yo les decía a ellos, ¿no? Que eh, yo creo, esa es mi concepción, que nosotros ahora no tenemos que defender a Jesús. Mi experiencia me dice que cuando hemos querido defender al Señor, lo metemos en más problemas, ¿no? Y yo siempre he dicho que el Señor se defiende solito. El Señor se defiende solo y lo hizo cuando estaba en la tierra y lo sigue haciendo hoy. Creo que debemos defender nuestra fe, eso sí, en Jesús. Eso es decisión nuestra, ¿no? Creo que debemos defender nuestra decisión en Jesús. Y yo les decía que desgraciadamente hoy muchos que se pronunciaron eso, su idea de Jesús, su imagen de Jesús, nace de una pintura hecha por Leonardo da Vinci, un pintor italiano que tenía otra idea de la cena del Señor, que tenía otra cosmovisión, que quiso plasmar una idea distinta en su pintura, ¿no es cierto? Que cuando uno ve la pintura de Leonardo da Vinci y vemos el texto bíblico, pues no es la cena del Señor, ¿verdad? No es la cena del Señor. Entonces, yo le decía a sus compañeros que hoy mucha gente está defendiendo a Jesús que nace de una pintura, pero no de un Jesús que nace del texto bíblico, ¿no? Estamos viendo introducción al Nuevo Testamento, que nace del texto bíblico. Y yo creo que hoy es más conocido la pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci que los 27 escritos que componen el Nuevo Testamento, que es allí donde se refleja la verdadera persona de Jesús y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe en Jesús, pero de la Escritura, no de una pintura. Ese es mi punto de vista, ¿no es cierto? Pero que también, hermanos, eso lo dije allá porque la clase era otra, pero en esto creo que hay que levantar en voz profética en la defensa de nuestra fe en Jesús. Los profetas lo hicieron, los profetas lo plantearon, insisto, a costa de su propia vida, ¿no? Entonces hay una interesante vinculación. Déjenme dar una tercera razón y después abrimos un tiempo para charlar sobre esto, una tercera razón de lo que nos une el movimiento profético manifestado principalmente en el Antiguo Testamento y la iglesia de hoy. El movimiento profético, hermanos, si bien es cierto, es un movimiento que denuncia el actuar pecaminoso del pueblo, es un movimiento que va a anunciar la salvación de Yahvé. El profeta termina anunciando la salvación de Dios. O sea, termina diciendo, no quiero la muerte del que muere. Vuelvan a mí. Si sus pecados fueren rojos como la grana, van a ser blancos como la blanca lana. El profeta, hermanos, lo que hace es ser un instrumento de la voz de Dios que, como lo vimos en alguna de nuestras clases, cuando vimos la autodefinición que se hace de Dios en el libro del Éxodo, vimos que la capacidad de castigar de Dios, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, que la capacidad de castigar de Dios es infinitamente inferior a su capacidad de amar, a su capacidad de perdonar.
Dicho en otras palabras, que su capacidad de amar de Dios es infinitamente mayor que su capacidad de castigar. Nunca lo olviden. Yo hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, inconcebiblemente, increíblemente, ¿no? Y sorprendentemente, Dios termina perdonando al que no merece perdón. Y el ejemplo más claro es el profeta Jonás. ¿Por qué Jonás no fue a Nínive, hermanos? Y muchos decimos porque tenía miedo, ¿no? Porque Nínive, hermanos, era la ciudad más terrible, más la peor, hermanos. Había asesinos, criminales, violadores, corruptos. Era una ciudad de las peores. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra respuesta del por qué Jonás no fue a Nínive y se fue para Tarsis? Y la respuesta es porque tuvo miedo. ¿Y quién no va a tener miedo, queridos hermanos? Ir solito ahí a la boca del lobo, ¿verdad? Y encarar al rey más poderoso, que en ese momento era Siria. Acuérdense que Nínive era la capital del imperio que en ese momento era poderosísimo, que era Siria. Entonces uno dice, no, ¿sabes qué? Patitas, ¿para qué la quiero? Aquí en Misiones hay un dicho que dice, soldado que escapa sirve para una segunda guerra. Entonces, ¿por qué se fue Jonás a Nínive? Porque tenía miedo ir a una ciudad donde era probable que lo iban a matar. La respuesta es incorrecta, ¿no? Jonás no fue a Nínive no porque tuviera miedo. Él mismo lo declara en el capítulo 3 del libro de Jonás. Él mismo nos aclara por qué él no va a Nínive. Y la respuesta de Jonás es muy clara. Dice, yo no fui a Nínive porque yo sabía que tú eres un Dios bueno, compasivo y misericordioso, y que ibas a terminar perdonando a Nínive. Jonás nos está diciendo que le dijo a Dios, iba a perder el tiempo yo. ¿Para qué voy allá si al final voy a terminar sabiendo que nada de lo que yo haga va a cambiar porque finalmente vos, tu capacidad de perdonar es mucho más grande que de castigar? ¿Nínive merecía ser perdonada? No, al menos no en nuestra concepción. No. Lo pongo más dramático. Dios nos libre de eso. El Señor nos permite solamente un ejemplo, solamente para que vean la gravedad de esto. Si ustedes tuvieran 2 o 3 hijos, están durmiendo tranquilos en su casa y llega una persona armada y empieza a disparar misericordiamente contra sus hijos y los mata y los asesina. Alguien podría decir en su sano juicio, ese que asesina a tus hijos necesita ser perdonado, necesita andar libre, no necesita ir a la cárcel, y nuestra respuesta es no. Creo que nuestra respuesta sería, préstame a mí la pistola y yo le voy a vaciar todo el cartucho a él, ¿no? Bueno, de este tamaño es cómo perdonar una ciudad que ha asesinado, que es corrupta, que es violenta, que viola a las personas, que hay ladrones para todos lados. No merece perdón. Y entonces por eso digo que lo sorprendente del movimiento profético y lo más desafiante es tratar de mostrar una bondad de Dios, un amor de Dios que escapa a nuestro conocimiento, que escapa a nuestra propia comprensión. Y ese es el más grande y terrible desafío que tenemos hoy en día en la vida cristiana, ¿no? Sucede mucho a veces en nuestras iglesias, cuando alguien hace algo mal, ¿qué pasa? Pues le cortamos la cabeza y le hacemos leña del árbol caído, ¿no? Ale- un hermano de la iglesia me mandó un audio para que le ayude yo a una persona, que esta persona, ¿cómo se llama? Es una pareja que se van a casar, que quieren ser de la iglesia, etcétera. Pero resulta que el hombre, diríamos, o el novio, el esposo, no sé cómo decirlo, era testigo de Jehová.
Entonces, bueno, cometió el adulterio y no sé qué, se enteraron y los que saben cómo es la doctrina de los testigos de Jehová, los, es terrible, hermanos. Son inmisericordes. Los, los destierran, los señalan, nadie puede hablar con ellos. Su familia les da la espalda. Es terrible. Y me pasaron los textos que aparecen en Pablo, ¿no? En Corinto, de que no, ni con tal os juntéis. Y anatema es el que coma con ellos, en fin. Y bueno, desgraciadamente, bueno, sabemos que es una doctrina muy errada la que tienen estas personas, que finalmente echan por la borda todo este movimiento de muchos siglos de mostrar a Jehová, diríamos en este sentido, como un Dios que perdona, que dice, ¿cómo te puedo castigar, Efraín? ¿Cómo puedo abandonarte, oh Israel? No puedo, mis entrañas se revuelven dentro de mí, mi corazón está vuelto eh, a todos lados. No, no te castigaré. Entonces, es algo ahí, hermanos, que tampoco es blanco y negro, ¿no? Que tampoco es blanco y negro, pero que es un gran desafío en en el movimiento profético, cómo hoy el amor de Dios puede darse, ¿no? Aún aquel que no lo merece. A ver, y volviendo al ejemplo que les puse anteriormente, nosotros somos capaces de decirle a alguien que hizo algo a otra persona y decirle, sí, Dios lo perdona, si él acepta a Jesús y demás, ¿no? Porque no nos lo hizo a nosotros o a alguien cercano a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nos lo hicieron a nosotros o a alguien cercano a nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? No, no, no. ¿Cuántos problemas no tenemos los pastores por eso? Nos quieren crucificar a los pastores porque le damos misericordia al que hizo mal, porque hay que restaurarlo y darle la oportunidad. Y la otra parte nos quiere cortar la cabeza. Por eso digo que en el movimiento profético, la tercera razón que les planteo como algo interesante en esta materia es cómo, cómo entender y cómo ministrar un amor que escapa a nosotros, que escapa a nosotros. Porque el sentimiento de venganza, como que Caín todavía lo tenemos un poco adentro, ¿verdad? Y Lamec, ni se diga. Como que todavía tenemos algo ahí de Lamec y de Caín dentro de nosotros. Entonces, ¿hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Que sí, que no. Bueno, los profetas nos enseñan mucho sobre eso, ¿no? Habrá profetas que lo mirarán de un ángulo, otros profetas lo mirarán de otro ángulo, pero coincidirán los profetas en que Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, fiel y perdonador. Entonces, estas tres razones que les he dado, hermanos, son razones que nos unen al movimiento profético. Más allá de este movimiento ahí que aparece en las redes sociales y que vemos por allí, de confrontamos el poder, manifestamos acciones éticas del reino y entendemos y ministramos un amor que no somos capaces de entender, que no somos capaces de entender. Bueno, abrimos un tiempito de diálogo si quieren que charlemos al respecto. Si tal vez tengan ustedes alguna otra razón que nos una al movimiento. Hay muchas razones. Hoy solamente para efectos, como le dije, esta clase tranqui, vamos a plantear el panorama general sobre esto, pero hay muchas razones que nos unen al movimiento profético y que hacen relevante estudiar a los profetas. Bueno, si alguien quiere compartir algo, si fui claro, si se entendió, hermanos, o no, díganme. Hablen ahora o callen para siempre. Hola, Sí, Pastor Manuel. u- Hola.
Buenas tardes. Dios te bendiga, Paz. hermano. Paz. Un comentario de algo que me sucedió, ¿no? Em, un chico, un muchacho que, bueno, llevaba una mala vida, ¿no? Y conoció al Señor y aceptó al Señor y, bueno, empezó a caminar el buen camino, ¿no? Y muchas personas decían, pero ese, no, eso es una farsa, ese no va a cambiar, ¿no? Era como que minimizaron el poder de Dios y el amor de Dios hacia él, ¿no? Y a veces es muy difícil porque los mismos creyentes, los mismos hijos de Dios, es como que subestiman que el cambio sí existe y que el poder de Dios actúa en la persona. Sí, sí, Marianela, sí. Por eso decía que es un tanto complejo el asunto, ¿verdad? Porque pasa también que ha habido otros casos que por más que les das misericordia, no terminan no aceptándola, pero ahí me surge la otra parte, ¿no? 70 veces 7, ese siempre me ha resumbado en la cabeza. Eh, y siempre una pregunta que me he hecho y le he hecho a Dios, Señor, ¿cuántas veces? Y, y uno dice, no, eso ya es una burla, ¿verdad? Porque si me lo hacen a mí una vez, dos veces, tres veces, pues ya la cuarta vez voy a decir, no, te estás burlando de mí. Y entonces yo a ver le pregunto al Señor, ¿vos también pensás lo mismo? Vos también estarás pensando, che, ya te estás burlando de mí, me estás diciendo que vas a cambiar, no cambias, cambias, no cambias, cambias, no cambias. Es ahí donde mi lucha interna, mi debate espiritual con el Señor es ese, ¿verdad? Hasta la fecha yo no lo logro entender. Por eso a lo mejor alguien ya lo entendió. Yo no logro entender hasta cuándo, pero la misericordia llega a las personas, solo que nosotros terminamos dudándolo y en vez de ayudar a los hermanos, le ponemos piedras. Tal vez mi consejo está mal dicho, pero yo digo, bueno, si no lo vas a ayudar, mucho ayuda el que no estorba, ¿no? No le pongas piedras de últimas, hacete un lado y déjale el camino libre y vemos qué Dios tiene para él. Pero sí, es interesante los matices que puede darse. Sí, le comento que, bueno, esta historia continuó, ¿no? Em, Se fue el chico de acá de la iglesia, ¿no? Se fue a otra denominación y sigue firme en camino, porque los conocidos eran como que hablaban mal, ¿no? Maldecían porque no, este no va a durar en este camino, ¿no? Y bueno, se tuvo que ir a un lugar donde se pudo eh, establecer y bueno, no tenía, se ve que suficiente, no sé, yo digo fuerza o no sé, para poder detener todas esas malas opiniones que tenía, ¿no? A su alrededor acá. Sí, sí, se vuelve complejo, ¿no? Seguramente que no es nada fácil. Imagínate que tu familia misma te esté aventando piedras. Sí, pastor, adelante. Sí, ahí con respecto a cuando Jesús tiene esta No sé si... poderío, el negocio, los poderosos, al arrojar las mesas, esa es una actitud profética, ¿no? Porque él denuncia a su vez. Se podría, porque bueno, Jesús tuvo ese título, ¿no? También. Manuel querido, vos sabés que se pausó la grabación cuando empezaste a hablar, amigo. No Ujú. escuché todo. ¿Serías tan gentil de volver a repetirlo, por favor? Claro, cuando Jesús, él denuncia, ¿no es cierto?, el negocio, el comercio, es una actitud profética esa, la de Jesús. Y bueno, vi como que en cada actitud profética, bueno, una que a mí me llama mucho la atención es que es Natán, bien digo, con Sí. David, ¿no? Eh, que él tiene una claridad y una precisión. Esto es
una característica del profeta, ¿no? De tener claridad, suma claridad sobre el asunto. Me parece, me da la sensación. Y la otra pregunta que tengo, este oficio con estas características debería estar entre nosotros o es como que tuvo una especie de mutación, permítame usar esta palabra, como que nosotros hoy tenemos el espíritu y tendríamos que tener esta visión de manera personal cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pregunto. Bueno, interesantes preguntas, amigo mío, tan fáciles que hasta mi chofer las puede responder. Este, bueno, en la primera pregunta es un texto, el texto que aparece en Mateo respecto de los cambistas del templo, eh, es un texto que tiene que ver con una actitud profética. ¿Por qué? Porque el texto dice que cuando Jesús llega al templo y ve a todos los mercaderes y demás, vuelca las mesas del templo y los saca rajando, y dice que después llama a los cojos y a los ciegos y los sana. Bueno, esta es una acción muy profética porque resulta que los cojos y los ciegos, desde la historia de David, ¿no es cierto? Cuando David conquista Jerusalén o conquista Jebús, los jebuseos le dijeron a David en tono sarcástico, mira, ni te creas tan poderoso. Los cojos y los ciegos son suficiente como para detenerte, ¿no? Para detenerte. Como una actitud de decir, mira, lo inútil de ejército, te podemos detener. Entonces la narración de Samuel dice que David conquista, termina los jebuseos y demás, y hay como una maldición, diríamos, una sentencia en donde dice, ni cojo ni ciego entrará al templo. Entonces, cuando Mateo refleja esa escena, está manifestando un Jesús que invierte el orden ético de las cosas. ¿Por qué? Porque las autoridades religiosas del templo permiten lo no permitido y rechazan a lo que debe ser admitido. Es decir, los líderes, los sacerdotes, el Sanedrín, todos los representantes del templo, permiten que dentro del templo hay este acto de corrupción, este acto de trueque, este acto de compra y venta, ¿no es cierto? Y rechazan a lo que verdaderamente importa, que son las personas. Entonces, cuando Jesús viene en una acción profética, en un actuar ético, dice, lo que debe estar en el templo no es la corrupción, sino lo que se necesita. Entonces, no lo que se necesita, perdón, lo que vale. Y entonces dice, aquí entran cojos y ciegos, como diciendo, lo que no sirve, para el rey no sirve. Entonces, hoy en día creo que en clave profética, nosotros tenemos que restaurar, tenemos que darle el valor y la dignidad a los que no la tienen, que principalmente son los pobres, las comunidades marginadas, las comunidades señaladas, incluso aquellas comunidades, ¿no es cierto?, que se sienten vulneradas, ¿no? Hoy, por ejemplo, los feminicidios están siendo orden del día, en todas las ciudades. Entonces, hay que sacar cara por esas personas, hay que defender a esas personas. Pienso que por ahí va la clave profética del pasaje que me planteas. En el caso de Natán, sí, sí. No solo deberían de tener claridad, deberían tener un temple maravilloso. Imagínate, se iban a presentar al rey, o sea, no era cualquier persona y le iban a decir que era culpable. O sea, es como si vos fueras con tu patrón a decir un montón de cosas, ¿no? Te va a correr. A él le van a cortar la cabeza. Pero fíjate, y eso lo vamos a ver un poco ese tema en el transcurso de la cursada.
La creatividad que tiene el profeta. El profeta es creativo. El profeta tampoco es, perdóneme la palabra, no es pavo, ¿no? El profeta es muy inteligente. Entonces, el profeta no llega a decirle: David, te vengo a decir que sos el asesino y por lo tanto Dios te va a castigar. Él usa una parábola, ¿no? Usa una parábola. O sea, se le fue metiendo a tal grado que el que se echó la soga en el cuello fue David solo, ¿no? Entonces, el movimiento profético tiene esta característica. Hablando del profeta Natán, el profeta Natán es del primer círculo, es decir, son los profetas que están cerca del rey, que están en los palacios reales, ¿no? Y sabe cómo llegarle al rey para decirle que está mal lo que ha hecho delante de Dios. Ahora, la tercera pregunta, esa la vamos a responder un poco en la clase porque quiero ver si puedo llegar a eso. Espero que sí, si me da tiempo, pero espero que sí. No sé, querido amigo, si vos creciste con la idea, porque yo crecí muchos años con esa idea, de que el movimiento profético o los profetas terminaron en Malaquías, ¿no? Es decir, hasta Malaquías encontramos profetas. Como yo crecí con la idea de que el movimiento profético era del Antiguo Testamento, porque era una de las razones que antes yo escuchaba decir si hoy debía haber profetas en la iglesia, ¿no? En sentido bíblico. Estoy hablando no de estos profetas, no. En sentido bíblico, la pregunta es, ¿deberían existir estos profetas? Y no fue sino cuando empecé a dar esta cátedra y empecé a investigar un poco más. El movimiento profético, si bien es cierto para los sabios judíos, el movimiento profético termina en la época de Esdras-Nemías. Ahí se cierra el espíritu de profecía. Entonces, para ellos, ¿no? Para para el judío, sí, el sabio judío, ya no hay más profetas. Hasta ahí se cerró, ¿no? Hasta ahí se cerró. Y entonces, eh, en la época griega, ¿verdad? Que se le llama la época del silencio, pues se cree que ahí no hay espíritu de profecía, porque hasta donde se entiende la cosmovisión judía, ninguno de los libros que se escriben en esa etapa es inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces no hay espíritu de profecía. Pero cuando nosotros empezamos a analizar el Nuevo Testamento, el movimiento profético seguía. Y hay muchas referencias en el Nuevo Testamento, si ya hablamos ya de la época nuestra, o nosotros nos guiamos por el Nuevo Testamento, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que en las iglesias había movimientos proféticos. Hay los carismas que tienen que ver con la profecía, ¿no? Varias de las cartas de Pablo van en función de los profetas, diríamos. Las hijas de Felipe. Jesús mismo es considerado un profeta. Juan el Bautista, sin duda, es un profeta por excelencia. Juan, el escritor de Apocalipsis, que no es Juan el discípulo, Juan el escritor es un profeta. Él mismo se identifica como un profeta y estamos hablando de a finales del siglo I, ¿verdad? Entonces, yo creo, y no lo quiero platicar ahora todo porque quiero que lo veamos en una clase. Yo creo que el espíritu de profecía cesó en el cierre del último escrito del Nuevo Testamento en función de que ya no hay más libros sagrados, o sea, ya no hay otro libro o ahora que digamos esto es palabra de Dios. Creo que ya no, para mí eso está cerrado. Pero creo que profetas en sentido bíblico debería haber, por la evidencia bíblica que hay del Nuevo Testamento y que no hay un rechazo a ese tema. La respuesta clásica que me dieron durante muchos años es, bueno, ahora no hay más profetas ni hablar en lenguas porque ya no se necesita. Tal vez puedo creer el hablar en lenguas. Eso tal vez
puedo entenderlo por la cosmovisión, porque no olvidemos que hablar en lenguas y lenguas angélicas son 2 cosas diferentes, son 2 cosas diferentes. Entonces, pero el tema de la profecía, que los profetas o la profecía que está diseminada por todo el Nuevo Testamento, me da una clara idea de que los escritores del Nuevo Testamento no estaban peleados con la idea de que en el Nuevo Pacto debería haber profetas en sentido bíblico, vuelvo a repetir, en sentido bíblico. Entonces, lo que quiero plantear en esa clase es qué características, no se los digo ahora, pues si no voy a espolear mi propia clase. Yo digo para que ustedes vuelvan. ¿Qué características, a mi juicio, creo que debería tener un profeta actualmente? Un profeta. Pero bueno, eso, si ustedes gustan, lo discutimos en esa clase. A ver qué opinan, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, hermanos, amigos, pregunta, comentario, hablen ahora, hermanos. Bueno, si no, ya saben, ustedes abran el micrófono y hablen nomás. Voy a compartir con ustedes, bueno, no sé si mi suegra quiera compartir algo, perdón, abro la cámara. Pasa a ustedes. Va, suegra. Bueno, yo no llegué a toda la clase, mil disculpas, pero es muy importante repasar, ¿verdad? Todos los libros de los profetas, tanto menores como mayores. Y bueno, yo creo que este inicio ha sido hermoso, es que alcancé a escuchar casi el final, pero yo creo que todavía tenemos mucho que aprender. Y sí, muy interesante lo que plasmaste al final, porque sí hay mucha inquietud en nuestra iglesia sobre si todavía se puede decir que hay profetas en esta actualidad. Gracias, mi querido Abraham. De nada, suegra, de nada, nada. El ejemplo más paradigmático que tenemos es Agabo. Es interesante Agabo, ¿eh? No lo hemos explotado mucho Agabo, pero Agabo juega un papel muy importante en esto, en su oráculo, diríamos, y cómo la profecía, diríamos, el oráculo de Agabo es el parteaguas de la verdadera, ¿cómo es? Consolidación del mensaje de Pablo, porque en el oráculo de Agabo, ahí Pablo jamás vuelve a Jerusalén. Y Pablo se embarca hacia Roma, y Roma se entiende que es no una ciudad. Bíblicamente se entiende como la expansión del cristianismo, pero parte de Agabo. Interesante cómo Lucas lo plantea. Y bueno, a ver, una pregunta, hermanos, para que a ustedes les toca ahora. Porque dijo mi suegra, ¿por qué les llamamos profetas mayores y profetas menores? A ver, ayúdenme con esa pregunta. Porque muchos crecimos con eso, ¿no? Profetas mayores. ¿Quiénes son los profetas mayores? Pues Isaías, Jeremías, Ezequiel, en la Biblia hebrea, Jeremías, acuérdense, en la Biblia hebrea. En la Biblia griega, Daniel. Daniel. Y Lamentaciones, que bueno, ahí está después de... Y los profetas menores, todos los demás. ¿Por qué? así es. Bueno, no tendríamos ahora una explicación nosotros. Hermana Irma, necesitamos que hable. Ella fue la que dijo, ¿verdad? A ver, ahora que... Claro, ella lo presentó con claridad. Ahora le toca a mi suegra salir del apuro. Vamos a respetar los mayores. Viste que a veces conviene, amigo mío. Bueno, eh, a veces pensamos que profeta mayor es porque tiene mayor importancia que los otros profetas. Porque bueno, Ezequiel, Isaías, Jeremías, ¿no es cierto? Los grandes profetas. Y por eso se le ha dado esa denominación de los profetas mayores.
Después, por ejemplo, Abdías no lo conoce ni en su casa, ¿no? Al profeta Abdías, creo que ni su mujer lo llega a reconocer. Entonces, para nosotros es como un profeta menor, ¿no es cierto? Como de menor importancia. Bueno, esa clasificación es incorrecta. Es incorrecta, no se establece esa denominación por el grado de importancia. Recuerden que en el movimiento profético, todos los profetas que vienen de Yahvé son igualmente importantes. Igual es importante que Jeremías, que Sofonías o que Ageo. Son de igual importancia. Solo la sencilla razón es porque por la extensión de la escritura. Por la extensión de la escritura. Entonces ustedes ven a Isaías, Jeremías, Ezequiel, son libros muy extensos. Y el resto de los profetas, en comparación a los otros en su escritura, son muy chiquititos. Entonces, esa es la razón por la que le llamamos profetas menores y profetas mayores. Solo por eso, por la extensión que tienen de sus escritos. Pero todos los profetas son igual importantes. ¿Ok? Muy bien. Voy a mostrarles el sílabo, hermanos, y con esto cerramos la clase. Como le dije, era una clase tranqui, como para disfrutar un poquitito y demás, pero bueno, me gustaría explicarles el tema del sílabo. Bueno, el propósito general del curso es entender la importancia del movimiento profético a la luz del texto sagrado. La profecía jugó un papel muy importante para llamar la atención del pueblo sobre sus idolatrías, ¿no? El sentido ético. El profeta de Dios tiene dos características. Denuncia el pecado del pueblo a causa de su infidelidad idolátrica, pero también anuncia salvación y arrepentimiento. Que eso es lo importante y me parece que a la luz de esto habría que replantear el don de profecía en nuestras vidas hoy, ¿cierto? Aprovecho, no solo estos profetas, pseudoprofetas que aparecen ahí en YouTube, también tenemos cierta reticencia del movimiento profético porque, bueno, el adventismo se sujeta en una profetisa, ¿verdad? La Iglesia de los Santos de los Últimos Días también se sustentan en un profeta, Smith. Y entendemos que sus doctrinas son erradas, porque en el caso del adventismo a veces ponen al mismo nivel la Biblia que los libros de su profetisa, e incluso a veces le ponen arriba los libros de la profetisa y lo mismo pasa con otras. Pero creo que si revisamos el movimiento bíblico, nos separaríamos mucho de esos modelos y veríamos un modelo especial. Bueno, los objetivos del curso son tener una visión panorámica del movimiento profético. Vamos a ver cómo se maneja todo este movimiento. El segundo objetivo es comprender la figura y persona del profeta, que eso es interesantísimo. ¿Quién es el profeta? O sea, a veces pensamos que el profeta es un superhéroe, ¿no? Pero el profeta era una persona común y corriente. O era un campesino, o era alguien que se codeaba en los círculos del poder, o era hijo de un sacerdote ahí de bajo rango, o era un hombre con familia, etcétera. Entonces vamos a ver quién era el profeta, quiénes eran los profetas. Punto 3. Diferenciamos las distintas acepciones del profeta, porque la Biblia, hermanos, nos da distintas concepciones del concepto. Lo menciona como vidente, visionario y hombre de Dios. Son los tres títulos que encontramos en la Biblia y vamos a ver cada uno de ellos. Identificar la denuncia social que hacen los profetas ante las injusticias. Entender los distintos medios de transmisión del mensaje profético y conocer los comienzos de la profecía bíblica. Además, vamos a identificar de manera muy general, hermanos, a los profetas mayores y menores en cuanto a su persona, su época, su mensaje y su influencia en el Nuevo Testamento. Bueno, aquí les quiero anunciar algo. Yo les voy a asignar a cada uno de ustedes
un profeta. Y cada uno de ustedes va a armar la clase de ese profeta. Es decir, que ahora vamos a compartir la clase juntos. Entonces, yo les voy a dar el profeta, ustedes van a investigar todo el profeta y van a exponer la clase de ese libro profético. Por ejemplo, al pastor Manuel le puedo asignar el profeta Ezequiel. Entonces, el pastor Manuel en alguna clase que organicemos y que pongamos allí, va a impartir la clase del profeta Ezequiel, ¿no? Para los alumnos que no puedan estar en clase presencial, ¿verdad? Por su trabajo y demás, tendrán que grabar la clase. Y después que la graben, ustedes me la envíen y en la hora de nuestra clase en vivo, bueno, yo paso la grabación, ¿verdad? Y después hago unos breves comentarios del profeta. Así que todos, hermanos, ahora van a impartir una lección, ¿ok? Vamos a ir aprendiendo a dar clases. Y les va a ayudar porque les va a permitir conocer más al profeta que les va a tocar impartir, ¿ok? Entonces los voy a dar con tiempo para que ustedes tranqui vayan armando su clase. Y quienes estén en clase presencial, quien quiere estar y dice, no, yo lo quiero dar presencial, listo, ningún problema. Nos organizamos el día que van a dar su clase y lo dan. Quienes no, entonces lo graban, ¿verdad? Lo graban, ningún problema. Bueno, aquí después del sílabo, de eso, hermanos, vienen ya los temas que vamos a ver. Ustedes lo van a ver en el sílabo, en la materia correspondiente. ¿Y cómo vamos a calificar el examen? Bueno, el examen, perdón, la materia. ¿Cómo la van a aprobar? Bueno, va a haber 3 actividades. Una, hermanos, va a haber un examen parcial, ¿verdad? De los temas 1, 2 y 3. Yo cuando veamos esos temas, yo les voy a decir, bueno, listo, ya vimos estos temas, ahora vamos a hacer el examen, ¿verdad? Entonces va a haber un examen parcial que costará del 20% de su calificación. 20%. Luego vamos a elaborar un mapa mental que es el 30%, muy cortito, muy breve. No necesito que ustedes me hagan todo de todo lo que dijeron los profetas y demás. Un panorama muy concreto, muy resumido de todos los profetas mayores y menores y lo van a hacer en un mapa mental. Ustedes van a tener toda la cursada para hacerlo, ¿verdad? Toda la cursada. Entonces, mientras vayamos viendo cada profeta, ustedes toman un puntito y lo ponen en su mapa. Vemos otro profeta, toman un puntito y lo ponen en su mapa. Al fin que después tengan un panorama general de todos los profetas en un mapa mental. ¿Ok? Y después, el último trabajo, hermanos, es que vamos a elaborar devocionales inspirados en los profetas. Ustedes saben que tenemos un proyecto y yo creo que con ustedes ya completamos todo un año con este grupo, porque ya sus compañeros de primero, segundo año, bueno, llevamos 3 años con este de profetas, han elaborado sus devocionales. La idea que tenemos es que el seminario elabore, diseñe un devocional para la iglesia de todo un año basado en los profetas escrito por nuestros alumnos. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, es que yo les voy a dar a ustedes un libro profético, ¿no? Entonces le voy a decir a Marianela, Marianela, vos te toca el libro del profeta Ageo, por ejemplo. Entonces, Marianela va a escribir un devocional, ¿verdad? Ya después les voy a explicar cómo y demás. Esos devocionales que leemos todos, que tenemos, ¿no? Pan de vida y, ay, no sé, otros devocionales que hay por ahí. En ese formato. Entonces vamos a elaborar 5 reflexiones, cortitas, chiquitas, tipo devocional. Y después la idea es ver si ya completamos las 365 que necesitamos, pues ya empezar a trabajar sobre este devocional que el seminario quiere dar a la iglesia para que la iglesia lo pueda leer durante todo un año, ¿no? Este es un proyecto que tenemos como seminario y ustedes van a ser parte de eso. ¿Ok? Y ese tiene un costo, un costo. El tipo ya quiere vender el devocional. Tiene un porcentaje de calificación del 50%. ¿Ok? Entonces, estas serán las 3 actividades, hermanos, que no son difíciles, pero que nos ayudarán a tener una mejor y mayor comprensión del profetismo. ¿Ok?
Bueno, ¿alguna pregunta, duda o comentario? El sílabo en su momento voy a subirlo a la plataforma. Pero, ¿preguntas, hermanos? ¿Les parece bien? ¿Quieren que quitemos alguna actividad? Vamos a negociar. Todo quedó muy claro. No, imagínate, vas a querer un asado, pues no, va a ser imposible para mí. No, si fuera por un asado, Manuel, pero ¿sabe qué? Paga con gusto el asado. Yo hago el postre. Sí, sí, ¿sabe qué? ¿Qué va a ser? No, no, bien, bien, creo que sí. Se puede quitar algo, pero bueno, ¿qué va a ser? Ahí No, está estamos. bien. No, yo no, a ver, no los quiero saturar, no los quiero saturar, pero vamos a negociar el tema. A ver, yo no tengo problema por decir vamos a hacer eso y vamos a hacer, pero yo quiero que ustedes lo disfruten. Eh, sí, Un lindo desafío. sí, porque la verdad que las tres cosas son lindas, pero si en algo yo quitaría tal vez sería el examen, porque bueno, eso ya ustedes lo estarían viendo, pero me gustaría que tuvieran ese documento de su mapa mental, porque yo quiero que ustedes tengan a los profetas así como visualizado, ¿viste? Eso les va a Claro. ayudar mucho, les va a ayudar mucho. Y el tema Esa de las no, reflexiones ni se diga. claro. Esa nos va a servir para que nos quede más un panorama general. Creo que esa tendría que quedar. No, lo de la clase por ahí nos va a costar bastante, creo. Esa se podría quitar. Ah, no, tienen razón, ya tenemos 4 actividades. Miren, voy a quitar el examen, no va a haber examen. No va a haber examen, entonces el mapa conceptual ustedes lo van a ir desarrollando Sí, durante toda la cursada, ¿ah? claro, sí, sí. Y lo van a entregar a final de la cursada. Las reflexiones yo les voy a dar tiempo para que ustedes hagan. Pero sí, la clase no, yo quiero que den, yo quiero que den, yo quiero que se esfuercen, que tengan esta experiencia. Les va a ayudar también mucho, mucho, mucho. Todos sus compañeros estaban igual que ustedes, todos decían que no, que no, que no, que no. Pero ya después que dieron la clase, estaban re chochos, porque al menos un profeta ese ya sabemos. De uno, platíquenos y nosotros les contamos. Así que, no, va a estar lindo. Bueno, voy a quitar el examen del sílabo. Así no les saturo de tantas actividades. ¿Ok? Ok. Sobre todo para los que llevan 2 Ujú. materias. También les ayuda mucho para que no se saturen. Bueno, Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima clase, que es el jueves, Dios mediante. Allá ya vamos a arrancar ya formalmente con todo el sílabo. Deseo que Dios les bendiga. Pasen linda noche. Abrazos y bendiciones. Cuídense, hermanos. Paz.